para que luego, a partir de esta información que les vamos a dar, podamos generar una discusión en términos de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que es el marco metodológico que ha definido el área de políticas públicas para el arranque de esta discusión en el área de posgrado. Como ustedes seguramente participan en otras comisiones, el proceso de formulación del plan viene bastante avanzado en sus distintas dimensiones. Nosotros como Secretaría de Investigación Internacionales y Posgrado tenemos una gran cantidad de ejes en los que estamos trabajando, que por supuesto se interrelacionan, por lo tanto la invitación es a que podamos pensar la universidad en su conjunto, no con compartimentos estancos, sino con importante vinculación. Acá nos vamos a enfocar en el posgrado, pero la invitación es que podamos pensar en todos esos puntos de conexión que con las otras dimensiones se tienen. Nosotros les hemos ofrecido a través del correo electrónico que mandó Raúl una gran cantidad de información para este análisis que se encuentra disponible, las autoevaluaciones, las evaluaciones externas, concretamente la cuarta autoevaluación institucional, que fue la última, la tercera evaluación externa, también el seguimiento del plan estratégico 2012-2021, con un conjunto de indicadores que están definidos. Pero más importante que esa información histórica y que por supuesto da cuenta del proceso de desarrollo del posgrado, es la invitación a pensar en el futuro y a pensar proyectivamente cómo nos imaginamos el posgrado de la Universidad Nacional de Cuyo. Y allí me voy a permitir mencionar, antes de ir con los números, algunas tendencias generales que se observan en el mundo y en América Latina en relación a los posgrados. En primer lugar, y algo que parece bastante una obviedad, luego de la pandemia y ya unos años antes empieza a cobrar mayor fuerza, que es esta idea o este reconocimiento de que la formación es para toda la vida, es una formación continua que se da en los distintos momentos, con lo cual no estamos ya pensando en un estudiante que luego de su carrera de grado realice inmediatamente el posgrado, sino que tenemos estudiantes de distintas edades, con distintas situaciones laborales y con distintas necesidades, y eso claramente cambia la lógica del posgrado a la hora de su diseño y de su dictado o implementación. Otra tendencia muy fuerte tiene que ver con la duración, el acortamiento de todos los tipos de la duración de todas las carreras, de todas las estructuras de formación, y en esto influye fuertemente el proceso de Bolonia, y cuánto ha irradiado el proceso de Bolonia al resto del mundo, generando una duración mucho más breve de lo que en América Latina y especialmente en Argentina estamos acostumbrados. Otro tema muy importante, y esto se mencionaba muy fuertemente en la cuarta autoevaluación institucional de la UNCUYO, es la necesidad de ir hacia la interdisciplina, es decir, la importancia de que los posgrados aborden las problemáticas de una manera interdisciplinaria, en nuestro caso teniendo casi todas las áreas del conocimiento desarrolladas en la universidad. Esto representa claramente una oportunidad de desarrollo. Otra tendencia importante tiene que ver con la personalización, es decir, la posibilidad que el estudiante, por supuesto en el grado, pero nos toca el posgrado, pueda personalizar y pueda elegir los trayectos formativos que definen su titulación o su carrera. Vamos a ver algunos datos en ese sentido. Otra tendencia muy importante tiene que ver con la necesidad que los posgrados se actualicen permanentemente y ofrezcan una solución o una oferta educativa adaptada a las condiciones, en algunos casos de contexto, aunque por supuesto en otros casos es más de largo plazo. Y esto pone en jaque o pone en cuestionamiento los sistemas de acreditación. Para esto solamente el caso de España, con la gran proliferación de lo que se conoce como máster propio, a diferencia de los máster oficiales. Claramente ahí vemos en un país muy cercano cómo esta necesidad de actualización permanente y la problemática de los sistemas de acreditación ha generado un sistema propio para favorecer este gran dinamismo que requieren los posgrados. Una cuarta tendencia que tiene que ver con la internacionalización, una tendencia que impregna el sistema de grado, pero fuertemente el del posgrado, y en esto en la Universidad Nacional de Cuyo vemos cómo ha crecido fuertemente la internacionalización, no solamente en la clásica dimensión de movilidad, sino en el propio desarrollo de los programas de estudio con esa mirada internacional.
Y una quinta tendencia que, si pudieron leer la cuarta evaluación institucional, era una fuerte crítica u observación a nuestra institución que tenía que ver con las debilidades de la educación a distancia o de la virtualidad, y que bueno, claramente ahora durante la pandemia se ha visto fortalecido, se ha visto tanto las carreras de grado como de posgrado han podido rápidamente adaptarse a esta situación, y es de prever, y esto también es una invitación a que lo pensemos, cómo vamos a responder cuando las condiciones de presencialidad se restauren, si eso va a redefinirnos en los posgrados sustancialmente, o si solo vamos a haber respondido a la coyuntura. Bueno, ahí tenemos ya varias reflexiones para compartir, pero quiero dejarlo para que esto lo contesten entonces ustedes. Con esta brevísima y no exhaustiva introducción, ahora sí seguimos entonces con estos temas que hemos definido como introductorios, enfatizar que el corazón de esta reunión es el trabajo de ustedes en comisión, que nos vamos a dividir en dos grupos. Está el equipo de la Secretaría que ha preparado esta presentación, Raúl Marino, el coordinador de investigación y de posgrado, a ver que no los veo a todos porque tengo todas las pantallas, Cecilia Pereira, Karina Riquelme, a ver si alguien me ayuda porque no veo todas las caritas, Agostina, Bordón, Silvia. Silvia, bueno, no los alcanzo a ver a todos. Bueno, todo el equipo de posgrado que ha trabajado para esta presentación, que ustedes conocen muchísimo porque trabajan a diario, y sobre todo todos los que están sufriendo o atravesando las acreditaciones tienen contacto directo, así que bueno, ellos van a estar a cargo ahora de poder introducir estos indicadores. Así que adelante, creo que arranca Cecilia y Karina. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Gracias. Sí. Muchas gracias Jimena. Bueno, básicamente vamos a comenzar con las carreras de posgrado. Las carreras de posgrado en todo el contexto nacional y específicamente en nuestra universidad cumplen con los procesos de acreditación para ser ofertadas y puestas a disposición para nuestra comunidad. Son los gráficos y los números que muestran la situación de posgrado al día de la fecha. Contamos con 94 posgrados acreditados. Estos números van cambiando de acuerdo a los procesos de acreditación, que algunas carreras deciden no presentarse, modificar sus estructuras y constituirse en una futura propuesta académica. Contamos con la mayoría de nuestra oferta con maestrías, como lo pueden ver en el gráfico. Siguen las carreras de especialización y en mínimo lo poseen las carreras de posgrado. Podemos visualizar por las tendencias y las formaciones disciplinares de las unidades académicas que la mayor cantidad de doctorados los posee la unidad académica de la Facultad de Filosofía y Letras, que posee doctorados personalizados de acuerdo a cada área disciplinar o área del conocimiento que enfatiza en la formación que desarrolla. Y el resto, la mayoría de las unidades académicas poseen maestrías que tienen que ver con, sobre todo, la parte de la profesionalización que les va requiriendo el área disciplinar que desarrollan. Podemos pasar a la siguiente. Gracias. Estos gráficos muestran el tipo de plan de estudios que desarrollamos por tipo de carreras. Y es acá donde más hemos estado trabajando en la área de acreditación, en los últimos procesos, en donde podemos mostrar que los doctorados han pasado a ser su mayoría a una estructura personalizada, mostrando un dinamismo en la formación, y semiestructurados, en donde también se ha hecho un fuerte trabajo, en donde podemos mostrar que si bien existen espacios curriculares que forman la parte estructural y obligatoria, necesaria, son los mínimos conocimientos, espacios curriculares muy transversales o muy necesarios para la formación, y el resto es un camino personalizado que el doctorando va constituyendo con su director de tesis. En las maestrías es donde nos encontramos trabajando de una manera bastante ardua en poder recomendarles la necesidad de que esta cantidad de planes de estudios estructurados, que son la mayoría,
pasarlos a una formación semiestructurada, en donde el maestrando pueda ir desarrollando su tesis con un cierto dinamismo para poder desarrollar sus trabajos. Y las especializaciones que siguen siendo estructuradas, y en ellas el perfil de personalizado no es posible por una ley, por la resolución ministerial, así que de todas maneras es una formación más acotada, y en la mayoría de nuestras carreras el plan de estudios es estructurado. Si tienen alguna consulta me pueden ir preguntando, yo no tengo ningún problema. Y queríamos mostrar en cierta forma cómo estábamos en el nivel de los estudios de posgrados respecto a las relaciones que Jimena mencionaba, el trabajo interdisciplinario. Entonces podíamos ver que del total de nuestras carreras, un muy bajo porcentaje constituye trabajos interfacultad. A esto es lo que llamábamos un trabajo interdisciplinario, en que varias unidades académicas pudieran desarrollar los doctorados de una manera transversal. Interinstitucionales, en donde nos encontramos con 9 carreras que trabajan en la formación con otras universidades en nuestro país, y el 81%, las 81 carreras restantes, y el 86%, constituyen a un trabajo unifacultad, que solamente la desarrolla la unidad académica que la presenta en los procesos de acreditación. Y la otra debilidad, por llamarlo de alguna forma, es que tenemos un muy bajo nivel de nuestra oferta de posgrado con una modalidad de educación. Si bien las carreras van mostrando un cierto dinamismo en cuanto a la formación que desarrollan, de pasar a planes de estudios más dinámicos, estructurados o personalizados en los casos que se puede, todos los planes de estudios presentan la modalidad presencial. Así que acá es donde seguramente tenemos como un arduo trabajo para poder darle a nuestra comunidad la dinámica de la educación a distancia. Estos son los números en cuanto a carreras de posgrado. Es el panorama general que queríamos mostrarles, así que si necesitan ampliación o más detalle, estamos a disposición. Gracias. Gracias, Karina. Hola, buen día. ¿Me escuchan? Sí, Ceci. Mi nombre es Cecilia Pereira. Yo estoy en el equipo de posgrado en el área de carreras y diplomas, donde trabajamos en conjunto con el área de sistemas. Aquí en esta diapositiva que se les está mostrando, estamos queriendo mostrar el nivel de los números en egresados y en alumnos que tenemos en este momento en la Universidad Nacional de Cuyo. Déjenme decir que esto ha sido un trabajo muy arduo en el que hemos llegado después de casi 2 años de trabajo intensivo con cada unidad académica y cada carrera en particular, y les agradecemos toda la disposición de cada uno de ustedes para poder tener números transparentes y confiables en el sistema, habiendo registrado y hecho todo en forma digital a través de Ciu Guaraní, en donde todas las carreras hoy en día registran la trayectoria académica de cada uno de los alumnos. Esto nos permite, por primera vez, tener números confiables en los que podemos realmente empezar a trabajar en nuevos proyectos y programas para incentivar, sobre todo, la tasa de egreso en nuestras carreras. Como ustedes pueden ver, ahí tenemos los 4 programas con los que nosotros trabajamos, que son diplomaturas, especializaciones, maestrías y doctorados, en donde se especifican los números de cada uno de los alumnos y de los egresados, que son los números más bajos que ven en los costados. Ha habido una trayectoria muy grande de enfatizar que la carrera era exitosa en cuanto a la cantidad de alumnos, pero hemos establecido los nuevos parámetros bajo la gestión de Jimena y de Raúl, en donde realmente tenemos que empezar a trabajar más en la tasa de egreso y conseguir más egresados y una menor duración de los alumnos en el trayecto de la carrera. Eso es lo que estamos trabajando en este momento a partir de
esta limpieza que hemos hecho, digamos, de los números en los que podemos realmente confiar y trabajar de aquí en adelante. La próxima diapositiva que tenemos nos va a mostrar un dato interesante que queríamos mostrarle, porque creemos que es un desafío muy importante, sobre todo siendo nosotros la Secretaría de Investigación Internacionales y Posgrado. ¿Cuál es la cantidad de alumnos extranjeros que tenemos? Que, como verán, es bastante bajo para nuestro número de alumnos. Están especificados en el costado los países limítrofes, que es como el ministerio nos pide determinar los alumnos extranjeros. Como verán, en el resto de Latinoamérica es donde tenemos más números, 309, que eso la mayoría de los estudiantes que vienen de Venezuela y de Colombia. Este es un gran desafío que queremos mostrarles porque nos parece que es importante poder incentivar y trabajar en la internacionalización del posgrado. Muchas Creo gracias, que hasta acá están los números. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Raúl, adelante. Ahora vamos a comentarles, como ven, estamos siendo lo más breve posible, un análisis de las becas de posgrado, uno de los instrumentos que ustedes saben que posee la Secretaría, apuntado a fortalecer la formación de nuestros estudiantes, egresados y docentes en su formación de posgrado, y allí contamos con una batería, digamos, de becas y de instrumentos. Lo que queremos mostrarle ahora es el análisis de esas becas, porque entendemos que es una información importante para que ustedes y podamos pensar hacia el futuro del posgrado. Adelante, Raúl, y agradezco también que está Eugenia Castillo de nuestro equipo, que no la había visto recién. Gracias, Eugenia. Gracias, Jimena. Un poco para sumar un poco más de información, para que nos ayude a pensar, no solo para conocer el estado del posgrado actual, sino pensar también qué otros instrumentos tenemos para incentivar con distintas finalidades el posgrado dentro de la universidad. Uno de ellos, como bien decía Jimena, es el caso del sistema de becas. Empezamos a realizar un trabajo de recopilación, de arqueología de datos, para tratar de identificar un poco mejor el panorama histórico del estado de las becas, cuál era su terminalidad, a dónde, entre comillas, voy a decir, van a parar las funciones de los egresados que cumplen algún trayecto formativo con el apoyo o con el complemento de una beca dentro de la universidad. Por lo tanto, estos números hay que tomarlos con pinzas, porque... Y ahora vamos a ver cuáles son las particularidades. Para esto, una de las primeras actividades que hicimos fue poner sobre la mesa toda la fuente de información de donde nosotros podíamos obtener los datos de las distintas convocatorias de becas, y esto es desde carpetas con PDF impresos hasta datos de base de datos digitalizadas, como puede ser Sigeva o Mapuche para el registro de los docentes. Seleccionamos nuestro grupo de trabajo, se desarrolló una aplicación dentro de la Secretaría para poder hacer este seguimiento, y tomamos un periodo de los últimos 10 años en donde pudimos encontrar una cantidad de 1.101 becas entregadas. Ahora, ¿cómo se distribuyen esas becas? Muchas de las personas que se hicieron acreedores de las becas tuvieron más de una beca en distintos periodos, por lo tanto, la cantidad de personas que nosotros tuvimos cargadas y que tuvimos como nuestra población de análisis son 786. Y si ustedes ven hacia la derecha, después de cruzarlo con las distintas bases de datos, ahí aparece un cuadrito que dice total de personas con posible seguimiento, 338 personas. ¿Qué significa eso? Son aquellas personas que en las distintas bases de datos de registro que tenemos en la universidad, nosotros podemos decir con certeza dónde están hoy. Están en algún instituto, en alguna unidad ejecutora de doble o triple dependencia, que están en alguna facultad, que están en alguna institución de ciencia y técnica asociada que comparte la información con la universidad, o que están dentro de la universidad ejerciendo docencia, investigación o alguna otra actividad. Entonces, como pueden ver, esto es una actividad que hemos realizado en los últimos meses. Esto hay que completarlo, hay que ponerlo a disposición de las unidades académicas para que las unidades académicas también puedan completar con la información que dispongan. Pero de estos 1.101 becas entregadas,
Hoy vamos a estar centrándonos entre estos 786 y estos 338 personas con seguimiento. ¿Cómo podemos ver hoy? Por eso digo que haciendo numerología veamos estas proporciones, pero simplemente como para tener una orientación y pensar el ejercicio que vamos a hacer hoy. Estas 338 personas que tenemos el seguimiento puntualizado, un 60, más de un 60%, un 64%, finalizaron el trayecto formativo en el cual estaban inscritos o por el cual habían recibido la beca. Hay un 13% actualmente que todavía siguen desarrollando algún trayecto formativo de cualquiera de los programas de becas, estudiantes avanzados, egresados, especialización, maestrías o doctorados. Y hay un 23% que no tenemos seguimiento, o sea, no tenemos registro de dónde están esas personas que transitaron algún proyecto o que fueron beneficiarias de alguna beca. Si miramos esos que están en progreso, ese 13%, esa pequeña parte, hay 47% que obtuvieron el título en convocatorias anteriores y no en la última. Esto significa que, por ejemplo, en una convocatoria anterior se presentaron en una especialización, en una maestría, y actualmente, o eran estudiantes, y actualmente están realizando algún trayecto de posgrado superior. Si eran estudiantes, capaz que están haciendo maestría o doctorado, o hicieron una maestría en otra convocatoria y ahora están haciendo un doctorado. Y de ese 13% hay un 53%, unas 24 personas que actualmente están cursando sus estudios con becas en funcionamiento, o sea, en las convocatorias que están activas. Si miramos un poquito a dónde van a cumplir funciones aquellos que siguen su trayecto en actividades de investigación, de esos 338, tenemos un 10% que no tenemos seguimiento, que no sabemos dónde están, pueden ser que se hayan ido al ámbito privado, que se hayan ido a otro organismo de ciencia y técnica con el cual no tenemos registro. Hay un 85%, la gran masa, están realizando investigación dentro de la Universidad Nacional de Cuyo. Recordemos la figura que tenemos en la universidad de docentes investigadores, ya sean en proyectos de investigación activo o distintos formatos que tienen distintas unidades académicas, como pueden ser cátedras, grupos de investigación, centros de investigación y demás. Y hay un 6% que tenemos registrados que están en otros organismos de ciencia y técnica, la mayoría INTA, INTI, algo de Comisión Nacional de Energía Atómica, que nosotros tenemos registro. Ese 85% que investigan dentro de la Universidad Nacional de Cuyo, esta información prioritariamente surge de Mapuche, de Ciudad Mapuche, en donde tenemos nosotros registrados los cargos docentes, y ahí podemos hacer un seguimiento más pormenorizado. Tenemos un 12% que son directores de proyectos de investigación, tipo 1, 2, 3 o 4, que actualmente están activos. Hay un 9% que son codirectores de proyectos, y hay un 79% que tienen otros roles, investigadores de información, integrantes de equipo, becarios también pueden llegar a ser en distintas figuras dentro del posgrado, dentro de la investigación, perdón. Y si ahora, otra de las preguntas que nos hacíamos, nosotros dentro de la Secretaría tenemos como gran apoyo el Consejo Asesor Permanente de Posgrado, en el cual están los secretarios de todas las unidades académicas, y es otra de las preguntas que nos hacemos con ese grupo de representantes de las unidades académicas, es cómo, una de las preguntas que nos hacíamos era cómo estas becas terminaban impactando o volcando, irradiando en actividades de docencia dentro de las unidades académicas. Nos volvemos a centrar y a hacer foco en esas 338 personas que nosotros podemos hacerle seguimiento, y podemos ver que actualmente hay 177 personas que tienen cargos activos y que están ejerciendo algún tipo de actividad, ya sea investigación, docencia o gestión dentro de la universidad, y hay la otra mitad que no son docentes, que no tienen un cargo activo de docencia dentro de la universidad. Y cuando digo cargo activo de docencia, es que están registrados dentro de Mapuche. ¿Y cómo se distribuyen? Bueno, la gran mayoría cargos equivalentes a jefe de trabajo práctico, y en menor proporción el resto de las categorías que tenemos docentes dentro de la universidad. ¿Cuál es la intención que nosotros tenemos esto? Igual que con los datos antes que le presentó Karina y Cecilia, bueno, un poco ir dimensionando con números en dónde estamos parados cuando hablamos del posgrado en la Universidad Nacional de Cuyo.
Si me permitís enfatizando esto último que vos decías, ¿por qué es importante tener estos datos? Bueno, en primer lugar, estos datos no estaban disponibles, con lo cual definir las nuevas convocatorias de becas de posgrado sin haber hecho ningún análisis de impacto, tener la trazabilidad de cada una de las becas, era en algún punto imprudente, con lo cual tener estos datos ya nos da un montón de información. Y es importante, y se los queríamos poner en relevancia a ustedes, para que analicemos el conjunto de medidas que apuntan a fortalecer nuestros posgrados y la formación docente. Es decir, no alcanza con mirar cómo están estructurados nuestras carreras de posgrado, sino que además es importante pensar en los instrumentos a los cuales la universidad le destina un presupuesto muy importante, ver cómo se articulan y si efectivamente van en la misma dirección. Entonces ese es el objeto de poder mostrarles específicamente esta última información, que además ha derivado en una aplicación para celular, con lo cual es súper fácil que cada una de las facultades y cada una de las carreras de posgrado puedan ver sus propios estudiantes o docentes cómo han seguido el proceso formativo siempre que hayan sido sujetos de una beca, ¿no? Entonces, para eso es que les estamos mostrando estos datos, para que podamos integrar el conjunto de dimensiones, veamos el impacto que también estas ayudas tienen en la investigación, en la carrera docente y demás variables que Raúl ha mostrado. Dale, Raúl, adelante. Y ahora hay dos puntos que hemos titulado hitos tecnológicos. Me parece que es muy ambiciosa el título, pero es cierto que la propuesta, el trabajo que se ha hecho es muy ambicioso, y muchos de ustedes ya lo conocen porque son parte de este proceso a través de del Consejo Asesor de Posgrado. Adelante, Raúl. Bueno, básicamente estos hitos tecnológicos no son ni más ni menos que otras herramientas que estamos tratando de implementar dentro de la universidad para que la gestión del posgrado, que es una de las quizás de las debilidades que hemos encontrado, que todo lo que es el trámite, la interpretación de datos, el seguimiento de datos y el dinamismo de las actividades de gestión que se necesitan para que el posgrado sea fluido, y en esto marcamos una diferencia con la dinámica que tiene por ahí el grado, que tiene una inercia un poco más lenta, con procesos bastante más largos, y en el posgrado, producto de las transformaciones digitales, producto de las actualizaciones de los distintos ejes disciplinares, o como recién veíamos, repensando los gráficos de internacionalización del posgrado, producto del año o la pandemia que todavía estamos transitando, bueno, hacen de pensar de que necesitamos dar una respuesta que sea acorde a las circunstancias globales, pero también a la demanda de los estudiantes. Muchas de las demandas de los estudiantes, en el caso del posgrado, han sido que los tiempos de gestión son lentos o que se demoran más de lo que sus expectativas o sus requerimientos los tienen para acceder a otras becas o para insertarse en el mundo o para continuar desarrollando su actividad en el mundo laboral. Los dos grandes hitos tecnológicos que nos hemos propuesto ya desde algunos años, desde hace 2, 3 años, pero que queremos formalizarlo durante este 2021, es poder lograr la digitalización de todo el posgrado, de todo el proceso de gestión del posgrado. Desde que el estudiante se presenta en una beca, en una convocatoria o se inscribe en una carrera, hasta su egreso total. Y esto, que cualquiera podría decir, bueno, pero esto es lo que estamos esperando, implica la relación y la vinculación de distintos sistemas que tienen distintas bases de datos, distintos responsables, y esto no solo desde una cuestión desde la Secretaría que podemos gestionar desde el rectorado, sino que esto también hay que multiplicarlo por todas las unidades académicas con las particularidades que cada unidad académica tenga, ¿no? Entonces, en eso estamos trabajando, por eso se han designado o nombrado a referentes de sistemas de las distintas unidades académicas en los cuales ustedes seguramente tienen interacción y son los que permanentemente le están pidiendo datos para cargar en Araucano o le están pidiendo datos para cargar en Sitzer o el registro en SIU, que es súper importante. ¿Por qué? Porque dentro de este camino de la digitalización, y ese es el segundo hito al cual estamos apuntando, es a lograr el diploma digital, que es un proyecto nacional y la idea es poder implementarlo como primera universidad dentro del país al diploma de posgrado. ¿Y por qué hago énfasis en diploma de posgrado? Porque, como le decía,
el proceso de posgrado es bastante más chico en volumen y en dimensión con respecto al grado, con lo cual nos permite poder hacer implementaciones más rápidas. Podemos decir que tenemos la situación más controlada dentro del sistema, se ha definido una estructura de sistema y de datos centralizada en el rectorado, lo cual permite hacer no sé, desde actualizaciones o migraciones del sistema mucho más rápidas y más eficientes. Para lograr este gran hito del diploma, que es lo que uno termina teniendo como muestra, hay que digitalizar desde que el estudiante se inscribe en la carrera. Desde ahí hasta que uno obtiene el diploma, hay que tener todo dentro del sistema. Por eso es importante que estén cargadas las notas, que estén cargados los estudiantes, que estén cargados los directores, que estén cargados los docentes, porque esto se vincula con Mapuche, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en el proceso de fiscalización y gestión universitaria de la Dirección Nacional de Gestión y Fiscalización Universitaria del Ministerio para entregar el diploma, en este proceso digital se chequea todo, desde el plan de estudio, la materia, la historia académica del estudiante, la historia del docente que participó, hasta la fecha y el acta de egreso. Con esto se logra cuestiones de seguridad, y están impuestas cuestiones de seguridad a nivel ministerial, con un seguimiento y una trazabilidad de todo el proceso a través de blockchain, con un número único de expediente. Hoy en la actualidad nosotros tenemos 3 números desde que se hace en la facultad, el que da en el rectorado, el que da el ministerio. Bueno, a partir de esto se unifica todo con un solo número. Se integra totalmente los sistemas SIU que les mencionaba antes, por eso es que el primer hito es tratar de tener todo eso funcionando, con el sistema de diplomas y certificados del ministerio, que se conoce como SITSER, aquellos que lo han estado trabajando, que es el sistema que termina produciendo, generando y validando el diploma para ser entregado al egresado. Todo el sistema de firmas también hay que digitalizarlo, desde los directores, secretarios de posgrado, o la designación que tengan dentro de cada unidad académica, decanos, Secretaría de Investigación Internacional del Posgrado y rector. Todo el sistema de firmas tiene que estar con firma registrada, digital, perdón, y con un instrumento de seguridad como se conocen los tokens. Y finalmente, el diploma, que el diploma en sí, en su imagen digital, ahí está en chiquitito, pero guarda las mismas características que el diploma tradicional al cual estamos acostumbrados a ver en cartón. Tiene sobre su margen, sobre su ángulo inferior izquierdo, un QR, un código QR, que es la validación que entrega el ministerio, que es el elemento en el cual, cuando uno se encuentra con un diploma digital, puede verificar cuál es la autenticidad de esa información, y directamente eso lo linkea y lo conecta con el Registro Nacional de Graduados, que es donde está guardada toda la información digital esta que yo les mencionaba antes, y cualquiera, en cualquier parte del mundo, accede a esa base de datos, dominio y protegido por el Ministerio de Educación, y puede saber si esa información o ese diploma digital es lo que está representando, ¿no? Con lo cual el viejo es copia auténtica o es copia fiel del original, sellito, ya no lo vamos a tener más, sino que vamos a tener que, a través de esta herramienta, poder validar la información. Y obviamente está por ahí para los que somos más nostálgicos y nos gusta el papel, uno con esta imagen puede imprimirla del tamaño que quiera y tenerla colgada en su casa o en la oficina, ¿no? Entonces, es un poco el trabajo, el fin del circuito, el diploma digital, pero que aguas abajo necesita tener todo el sistema instrumentado y digitalizado y registrado, y por eso también les pedimos a ustedes la colaboración continua de que desde el día que entra el estudiante tener esa información cargada en los sistemas. Bueno, muchas gracias, Raúl. Esto que tal vez puede parecer muy operativo, muy instrumental, es clave para poder concebir la oferta de posgrado de la universidad en su totalidad. Es decir, hay cuestiones que, por supuesto, ustedes como directores de las carreras de posgrado están mucho más abocados, que tienen que ver con los diseños curriculares, lo metodológico, los perfiles de egreso, es decir, un montón de variables, pero que sin poder emitir un buen diploma a tiempo y de acuerdo a las condiciones actuales, como puede ser esta propuesta de
diploma de analítico digital, bueno, pierden de alguna manera toda esa fuerza que ustedes desde lo disciplinar le han dado. Entonces, lo hemos conversado y lo hemos trabajado con el Consejo Asesor de Posgrado, con muchos de ustedes también, pero no queríamos dejar de ponerlo en valor ahora porque es un instrumento importante para la gestión del posgrado, que es un proceso más complejo. Bueno, sin haber sido... Interrupción, hay una pregunta ahí que hace el doctor Carlos Go. Para el caso de posgrados que son interinstitucionales, como en el caso de la CEATEN, que con la UBA, siempre hay una unidad académica, una universidad que es la sede administrativa. Esa universidad es la que registra al estudiante desde el primer día y es la que termina gestionando el título. La CEATEN, Carlos, yo he sido parte de ese trayecto formativo y tiene un montón de particularidades. En ese caso hay que definir al principio en el sistema, cuando se registra el estudiante, quién es el que va a terminar entregando el diploma, y en el caso que sea un diploma conjunto, como es en el caso de la CEATEN, el esquema de firma, como está dentro del sistema, y en este caso la UBA ya lo tiene, la parte final del sistema, no todo el sistema, pero sí la parte final, termina impactando el registro de firmas dentro de la validación antes de que el ministerio da la aprobación final del diploma. En el caso de posgrados internacionales, en general los casos que tenemos en la UNCUYO son de diplomas, de dobles diplomas, con lo cual registra nuestra universidad y registra la universidad internacional, la universidad extranjera, y cada uno de ellos hace su proceso, con lo cual no habría, digamos, ninguna colisión con este circuito. Perdón, a mí me cuesta ir viendo un poco los chats, si les parece. Perdón. Sí, ahí se retira Miguel Fornés a una tesis de doctorado, muy bien, necesitamos más egresados, eso es muy importante, así que lo excusamos totalmente. Bueno, si les parece, avanzamos hacia la segunda etapa, la más importante, que es donde los queremos escuchar a ustedes, de acuerdo a sus miradas de gestión de posgrado o de docentes de posgrado, pensando, como decíamos al principio, en el futuro, con una mirada prospectiva de qué políticas de posgrado y qué incluiremos en el plan estratégico como norte para nuestra universidad. En ese sentido, la dinámica es similar a las otras comisiones, nos vamos a dividir en dos grupos. En un grupo vamos a analizar las fortalezas y las debilidades, es decir, aquellos aspectos internos de la universidad, en positivo o en negativo, como oportunidades de mejora que tenemos, desde su mirada, pero también pensando en el conjunto de la universidad. Destaco ahí el 81% de los posgrados que son unifacultad. No necesariamente eso quiere decir que no sean interdisciplinarios, ¿no? Hago la aclaración, pero es un buen proxy de que debemos profundizar esa dimensión. Y el otro grupo, vamos a trabajar amenazas y oportunidades, es decir, aquellos elementos del contexto que nos deberían traccionar, y aquellas amenazas que pueden poner en riesgo nuestra política de posgrado. Así que ahí, Raúl, creo que vas a generar las dos salas. ¿Hay alguna pregunta respecto de esto, de esta primera parte? Si no, avanzamos hacia ese trabajo grupal para luego unirnos nuevamente a esta sala central y poner sobre la mesa las conclusiones de trabajo de cada uno de los grupos. Bueno, voy a crear los dos grupos, Jimena, y ahí van aleatoriamente, con lo cual van a realizar sus aportes en la sala que Zoom decida. Ahí vamos. Vamos a ver qué algoritmo. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Está un poco acá?
Hola, buen día. Vamos. Un problema de sistemas, parece. Sí. El tiempo, sí. Y Decía entonces que la mayoría de los Sí, integrantes... un segundo, Elena, porque estamos ahora todos. ¿Nos dividís de A nuevo, ver. Raúl? Perdón, Elena. es que va a ser aleatorio de nuevo. Yo sugeriría pedir disculpas por la interrupción. Sigamos acá. Teníamos 3 intervenciones en nuestra sala. Si quieren las podemos hacer en común. Estaba justo a continuación de la de ustedes. Carlos Pacera, Fernanda Beigel y vi a alguien más y no alcancé a ver las Bueno, manos. nosotros tenemos una lista de 7, así que vamos, dale, vamos uno a uno. Estaba de Vamos. nuestra parte, Elena, adelante. Sí. Sí, buen día otra vez. Decía entonces que había hecho un cruce rápido de información a partir de lo que ustedes habían presentado y observé que la mayoría de las becas entonces están tomadas por estudiantes, no, egresados que tienen título o que están oficiando, trabajando como JTP. Y en el caso de las especializaciones, esto, bueno, puede ser visto como una fortaleza porque la mayoría de los estudiantes de las especializaciones tienen estos cargos, JTP, ayudantes de primera, ayudantes de segunda, y en el conjunto se ve como una fortaleza. Pero por otro lado, en la convocatoria reciente, los cupos para becas para las especializaciones era solamente de 8. Bueno, por una relación que hago en cuanto a la carrera que conozco, el 50% de la matrícula está compuesta por estudiantes de nuestra casa, o sea, docentes que trabajan en nuestra casa, en la Universidad Nacional de Cuyo. Si todos esos estudiantes tuvieran que postular a la beca solamente, en toda la universidad solamente tendría tal vez 1 o 2 becados entre 50 estudiantes que han pedido la postulación a la carrera. Digo, ahí también hay una amenaza en cuanto a que las becas para las especializaciones tendrían que estar, bueno,
puestos algún acento en el caso de quienes son ayudantes, ayudantes de primera, ayudantes de segunda y JTP. Porque además observo en la postulación que cuando son JTP la dedicación es simple, entonces con más razón se requieren estas becas. Muchas gracias, Elena. Raúl, si querés seguir con... Sí, estaba justo ahí hablando Carlos Pacera. El resto de las intervenciones ya las tengo anotadas, pero no sé si Carlos, ¿estás acá? O... Sí, bueno, no, que yo, Jimena, estaba planteando en el tema de los puntos, ¿no es cierto?, que están viendo, y eché en falta un poquito el cuidado de la calidad, ¿no es cierto?, de la calidad de los posgrados, la calidad de nuestras tesis, ¿no es cierto? Eso sería una cuestión que habría que tener mucho celo en hacerlo. Habría una salida en estos datos que presentó recién Raúl, de la salida que tienen nuestros egresados, nuestros posgraduados. Y bueno, eso puede ser un buen indicador. Y hacía referencia justo cuando se cortó por el sistema automático, que hay grupos de investigación, de formación de recursos humanos potentes, históricos. Esto es dinámico, ¿no es cierto?, en la universidad, de investigación y de formación de recursos humanos en una altísima jerarquía. El Balseiro históricamente fue un polo, ¿no es cierto?, dentro de la Universidad Nacional de Cuyo, que yo creo que por la calidad de sus profesionales, de sus profesores, por la relación docente-alumno, también hay que decir que tenían una relación de cantidad de alumnos por docente inferior, por supuesto, a abogacía, que sería a lo mejor el otro extremo, pero hacer un estudio de la visibilización de grupos potentes, ¿no es cierto?, y esos grupos andan bien, pero más que todo para ir a buscar y formar grupos potentes en donde no los hay. Entonces, eso me parece a mí que desde el punto de vista de la investigación, desde el punto de vista de la calidad de nuestros posgrados, va a ser un círculo virtuoso que va a terminar en buen término. ¿Por qué? Porque recién la compañera de artes nos decía que, bueno, que allí no. Dora de Marini, por ejemplo, en el año 2000, ¿no es cierto?, era la única que logró en la Universidad Nacional de Cuyo tener un proyecto cofinanciado con la SPU, cosa que otros grupos no lo habían hecho, y era punta de lanza, ¿no es cierto?, en algunas iniciativas. Entonces, nosotros en el doctorado de Ciencia y Tecnología de la FACE, que es gratuito, ¿no es cierto?, que es otra de las cosas también que habría que ver en esto, ¿no es cierto?, la gratuidad también permite la facilitación de quienes a lo mejor no pueden y están totalmente capacitados a llegar a hacer un posgrado que haga diferencia. A lo mejor es una cosa que tendríamos que ver. Las becas inciden en esto, pero me parece que sí. Entonces, a ver, solo, Jimena, poner en el plato de la discusión la calidad, cómo mantenerla, cómo cuidarla y cómo generarla, ¿no es cierto? Aparte de los datos, ¿no es cierto?, de los números, pero ponerle con mucho celo el ojo, ¿no es cierto?, en ese punto. Muchas gracias, Carlos. De mi grupo, Lautaro había pedido la palabra. Lautaro Rodríguez. Buenas, ¿qué tal? Sí, a nosotros, pensando en la consigna, cuando estábamos separados en grupos, que nos tocaba hablar de oportunidades y amenazas, ¿no? Y en esto de amenazas, bueno, la oportunidad que se me ocurrió en el poco tiempo que tuvimos era lo que yo les había mencionado, esto de la posibilidad la presión del contexto actual para poder realizar ofertas, cursos, continuar los dictados de forma virtual y los beneficios, entre comillas, que eso ha tenido en tanto matriculación a los cursos y demás. Pero pensando en amenazas, se me ocurrían dos cuestiones. Una,
muy en general, y que podría, o sea, pienso que tendría que estar considerado para poder plantear un plan estratégico a 2030, es esto del arancelamiento del posgrado en Argentina, ¿no? El arancelamiento de la educación de posgrado en Argentina. Y cómo eso tiene dos posibles, o sea, es un arma de doble filo, digamos, el arma de doble filo, pensando de alguna manera. Una, algo que sabemos que es que los posgrados, o sea, las ofertas de posgrados existen en tanto tienen estudiantes, en tanto son atractivas para las personas, y eso responde a un montón de motivaciones para hacer esas carreras de posgrado, ¿no? Pero lo otro es que es de alguna manera contraproducente, digamos, puede empujar a que al faltar ciertas ofertas, porque no son, de alguna manera, no están orientadas 100% a lo que el mercado o el contexto está requiriendo por un montón de otras variables, puede ir en contra de la especialización y de la formación de posgrado en la universidad y en la sociedad, ¿no? Si finalmente todos tuviéramos el mismo posgrado porque el contexto está pidiendo conocer sobre finanzas o Big Data, ¿qué pasa con el resto de las cuestiones que son también necesarias, importantes, y cómo eso se puede valorar en un proyecto integral, digamos, ¿no? O sea, no siempre lo que se está exigiendo es lo que se está requiriendo, ¿no? Y como otra amenaza, algo que pensaba es algo que personalmente o particularmente en nuestros posgrados está ocurriendo, que soy de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y nuestros posgrados tienen que ver precisamente con eso, es tal vez como la falta de adaptación o tal vez no planificación de me sale la palabra como interoperabilidad, digamos, entre lo que nosotros estamos haciendo en la universidad con el resto del contexto, ¿no? Preguntas que siempre estamos recibiendo es, esto tiene puntaje de GE, esto cuánto, o sea, cuánto me sirve esto, la diferencia que nosotros hacemos entre maestrías académicas y profesionalizantes, esto me va a servir para tal cosa, esto, ¿no? Y que pensar que nuestras carreras, al no haber, o sea, una amenaza es que el sistema, el gran sistema de formación, especialización, docencia, academia, ciencia y tecnología, debería poder tener, no está integrado hoy, y eso podría ser una amenaza, ¿no? Que nuestras especializaciones, nuestras maestrías, nuestros doctorados, nuestras diplomaturas de posgrado, puedan no solo servirnos para trabajar en la universidad o en el sistema científico tecnológico universitario, sino que también sirva y tenga ese efecto en otros ámbitos de sector productivo y demás. Eso por mi parte. Muchas gracias, Lautaro. Raúl, ¿querés seguir con uno de...? Sí, Fernanda Beigel, me acuerdo que tenía levantada la mano, ahí es justo cuando se nos cortó. Gracias, Raúl, sí, no la había vuelto a levantar aquí. Y sí, tomo esto último que plantearon los últimos dos compañeros, porque mi sensación es que, claro, hay toda una apertura de la virtualidad, inclusive toda una posibilidad de un cambio de políticas de becas, todo en función de una nueva posibilidad virtual que ha ofrecido esta experiencia, pero al mismo tiempo pienso que siempre tenemos que pensar como universidad nacional y pública en la estrategia hacia dónde va. O sea, ¿por qué la Universidad Nacional de Cuyo debería abrirse a toda una oferta de posgrado amplia con el objetivo de captar estudiantes, ¿no? Y me parece que en el caso nuestro, por lo menos yo dirijo el doctorado en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas, cuando se nos ha planteado, y no una, sino varias veces, convenios con distintas universidades de América Latina o de otros lugares que nos ofrecían 40, 50 alumnos, siempre realmente pensamos que no era el objetivo nuestro titular personas que pudieran pagar un arancel, sino que en el caso nuestro, al menos con un doctorado académico como es el doctorado en Ciencias Sociales, tenía un doble objetivo muy básico, que era doctorar a los profesores y profesoras de la facultad, que en eso siempre se avanza mucho, y también aquellos que hacen investigación, y nuestra mayor cantidad de alumnos y alumnas efectivamente son becarios o becarias de CONICET, y personas también de afuera, pero que están dispuestos a un doctorado académico de exigencia, con categoría A, como es el nuestro. La experiencia de tener un ciclo semiestructurado a nosotros nos da
desde siempre la posibilidad de la virtualidad en lo que no es la parte más estructurada, perdón, la parte optativa, y perfectamente lo veo viable. Ahora, creo que una de las amenazas principales ahí está en qué va a pasar con la CONEAU, porque nosotros en este contexto tenemos una cantidad de excepciones hechas, tenemos un camino que ha permitido estas adaptaciones, ¿no? Pero también como evaluadora de CONEAU pienso, bueno, hasta qué punto podemos nosotros hoy pensar una estrategia sin saber cuáles son los andariveles en los que la CONEAU va a permitir tanto la amplitud de la oferta, los cruces, siempre hay una exigencia fuerte en este sentido. Así que me parece que esa es una cuestión importante. Y la otra amenaza para mí es justamente la de pensar en términos de una oferta de posgrado totalmente amplificada en función del mercado y no diferenciar, al menos de lo que yo conozco nada más, que son doctorados académicos vinculados a la investigación, en términos de una política de investigación y posgrado articulada. Si yo estoy doctorando personas para fortalecer la investigación, en el caso nuestro, por ejemplo, el doctorado es gratuito, y si lo comparo con una política de becas, las becas han hecho un aporte, por supuesto, pero la gratuidad para nuestros docentes ha sido la mejor política para doctorar personas y que a la larga tiene que tener algún resultado para la universidad en términos estructurales. Entonces me parece que está bueno pensar en que una amenaza sería tomar una decisión de política de posgrado que abarque todos los tipos de carreras, ¿no? Me gustaría dejar eso nada más señalado. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda. Es muy interesante pensar en cada una de las carreras con sus perfiles y sus objetivos distintos. Luis Arale, de nuestro grupo, había pedido la palabra. ¿Estás ahí, Luis? Sí. Sí, hola, buen día. Bien, yo dirijo la maestría en diseño estratégico para desarrollo territorial de la Facultad de Artes y Diseño. Es una carrera de tipo profesionalizante, y estaba pensando en función de, digamos, una especie de constante que aparece en casi todas las carreras de posgrado, que es el bajo número de graduación que hay. O sea, el perfil de egreso de nuestras carreras en general, y particularmente la nuestra, es bastante bajo. Y a partir de haber visualizado, yo creo que todos nos hemos dado cuenta del potente valor de la virtualidad, que puede servir como una herramienta de mediación tecnológica fundamental para, por ejemplo, no sé si desde las plataformas de las unidades académicas o del rectorado, la posibilidad de generar una especie de, sobre todo en las carreras me parece más de tipo profesionalizante, de acordar con los egresados una posibilidad de asesoramiento a los tesistas, como un modo también de estímulo, que haya una vinculación entre el aporte que pueda hacer en cuanto a apoyo de experiencia del egresado de una determinada carrera, apoyando a los tesistas, pero a la vez una vinculación con las becas. O sea, es tal vez un mecanismo complejo, pero no difícil de abordar. Me parece que ese podría ser una especie de oportunidad que se nos presenta. Lo planteo en términos de esta virtualidad porque esto significaría que tanto para el tesista como para el egresado de esa misma carrera, puede significar el acordar espacios y tiempos que les sean factibles a ambos para sus encuentros. Entonces me parece que puede ser un dato interesante. Ese es mi aporte. Muchas gracias, Luis. Claramente el número de egresados en relación a los estudiantes es un factor de gran debilidad que tenemos. Sí, y sí. Ya en muchos escenarios nacionales e internacionales se habla de la financiación por egresados y no por cantidad de estudiantes. Entonces eso es una alerta. No sé, Raúl, si vos tenés anotado. Sí, Coco López, te tengo anotado después de Ricardo Palma. Sí, les pido si podemos ir siendo breves para poder, porque tenemos una lista grande, así que si pueden resumirlo, sé que a veces es difícil. Ricardo, no sé si estás ahí. No. Sí, estoy por acá. ¿Sí? Ah, bueno.
Disculpen, pero acaba de arrancar el centrifugado del lavarropas. Si sienten ruido, estas son las cosas de la virtualidad. En primer lugar, quería comentar este tema de la enorme oportunidad que nos ha abierto la situación de pandemia, no solo para llegar al último rincón de Argentina, sino que en los casos particulares del doctorado en Ingeniería Industrial, doctorado interinstitucional de 5 universidades de Argentina en Ingeniería Industrial, y en la maestría en Logística, hemos visto un crecimiento enorme de la demanda de América Latina y el Caribe. En el caso particular del doctorado, es uno de los ejemplos en los que CONEAU nos deja tener, siendo presencial, hasta un 30% de los contenidos que se pueden impartir en forma simétrica o asimétrica, sin que esto nos transforme en doctorados a distancia. Ustedes saben que esto de las tecnologías para mí es como el gambito de dama para los ajedrecistas. En esta instancia que hemos tenido me ha permitido probar algunas tecnologías. El salto que yo percibo que se viene es lo que comentaban Jimena sobre las plataformas de educación como edX o Coursera. Tanto el código de Coursera como el de edX están disponibles y he podido hacer andar en un servidor de la Biblioteca Central ambos servicios. Estos se llaman servicios MOOC, los MOOC. Son plataformas que estarían disponibles para que ustedes lo usen. Mi humilde contribución puede ser esa, ayudarlos. Sé que en la biblioteca no es el lugar para tener un servidor de esos porque consumiríamos todo el ancho de banda de la biblioteca con esos servidores. Y también reconozco las limitaciones de lo que experimento. Así me saco el sombrero, le diría a Elena y a la gente de Filosofía y Letras que nos ayuden con la parte pedagógica, porque estas son herramientas nuevas muy potentes, pero que si no tenemos una formación por parte de los docentes, estamos destinados a tomar el martillo por el fierro y pegar con el palo. Gracias, Ricardo. La otra cosa que quería comentar que me parece interesante sobre las amenazas. Yo creo que la gran amenaza que tenemos como universidad es la tendencia a la fragmentación. Ahí lo veo a Luis Arales y sigue Coco después de mí en el uso de la palabra. Allá por el año 2010, 2011, se desarrolló una iniciativa en la Argentina que fueron los GETEC. Los GETEC eran regionales. El GETEC de Nuevo Cuyo incluía a Córdoba, San Luis, San Juan, y tuvo un muy buen desempeño en tanto se mantuvo como regional. Luego se achicó y pasó a ser una especialización en la que participaban 4 facultades de la Universidad Nacional de Cuyo. Ciencias aplicadas a la industria, diseño, 5 eran, perdón. Diseño, agrarias, económicas e ingeniería. Uno de los graves problemas para llevar estas acciones conjuntas es cómo se reparte el dinero. El ingreso de fondos, ¿cómo se reparten? En aquel momento, para subsanar los problemas, se acordó que fuese Económicas quien llevase todos los beneficios y por tanto ponían los edificios. Pero finalmente esto de ser una formación entre facultades quedó como un posgrado únicamente de ciencias económicas. Y las regiones que en otras partes del país pudieron consolidarse como equipo, caso Mar del Plata,
han lanzado ya la maestría en GTEC y se han llevado a los alumnos que formalmente teníamos. ¿Qué quiero representar con esto? Que en tanto la universidad no logre articulaciones entre las facultades para la oferta de grados, corremos el riesgo de ser grupos chiquitos y que portaaviones como la UBA nos quiten esta posibilidad. Son las dos debilidades que yo percibo que habría que trabajar a futuro. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Coco López, por ahí. Sí, insisto en que seamos muy breves, por favor. Ricardo no me hizo caso, por favor, Ricardo. Mil disculpas. No, yo sé que el tema es súper interesante, pero para que nos podamos escuchar a todos. Voy a ser breve. He escrito algo allí para dejártelo, Jimena, que me da un gusto grande verte allí y recordarte, que al principio no me acordaba. Han pasado algunos años, profesor. Han pasado algunos años. ¿Qué te iba a decir? Mira, rápidamente entonces, estoy de acuerdo totalmente con Rodrigo López, de Ciencias Agrarias, Verónica Linares y todos los que han hablado, pero básicamente por la parte de oportunidades. La virtualidad, etcétera, la acreditación de carreras, ¿no es cierto?, virtuales, nos está acuciando. Tenemos que acreditar carreras virtuales y eso es un proceso largo. Ver si hay posibilidades de introducir de alguna manera la semipresencialidad. La semipresencialidad es difícil, una virtual que vaya al extranjero, etcétera. Como amenaza la que dijeron de las carreras de otras universidades que se están metiendo en el medio y en el mundo. Debilidad, bajos graduados obviamente, y hay que introducir métodos que nos lleven a motivar. Tenemos problemas de base en los grados que se incorporan al posgrado, que no tienen mucha experiencia en materia de metodologías de investigación. También tenemos muchos problemas en cuanto a la formación en ciencias. La formación en ciencia es la base tanto de las carreras que son profesionalizadas como de las que son científicas, ¿no es cierto? Y es importante entonces trabajar sobre eso. Nosotros hemos agregado en la maestría de servicios de salud algunos responsables de metodologías muy fuertes y seguimiento de egresados, básicamente, o sea, de los que han terminado de cursar. Pero eso es un tema muy importante a seguir adelante porque son muy pocos los que egresan y eso es algo vigilado muy fuertemente por CONEAGO. Muchas gracias a todos. Muy buena la sesión. Gracias. Muchas gracias, Coco. Mariela tiene la palabra, no sé si está por ahí. Mariela, no quiero pronunciar el apellido para no equivocarme. Mariela Nedialcova. Nedialcova. Buen día. Buen día. Bueno, yo quisiera comentarles, soy la directora de la maestría en Interpretación de Música Latinoamericana de la Facultad de Artes. Para nosotros ha sido un enorme desafío terminar la cohorte actual. Nos hemos demorado como un año, porque les cuento, es muy específica esta carrera. Tiene 11 seminarios que son talleres y 8 de ellos son trabajo con el instrumento en mano. Entonces, esa pandemia nos ha hecho aprender mucho sobre virtualidad, sobre las posibilidades y hacernos, digamos, sumergirnos de pleno a la virtualidad y buscar las posibilidades de adaptar nuestra carrera. Nos estamos planteando en futuras cortes seguir en parte en la virtualidad, por lo menos en los seminarios teóricos, dado que históricamente tenemos un alto porcentaje de alumnos extranjeros y creemos que eso va a facilitar, digamos, la continuidad de la carrera, de la oferta para ese sector de alumnos nuestros. Pero también nos hemos encontrado con varias debilidades. Por eso hemos demorado tanto en dictar los últimos seminarios de instrumento, simplemente dicho, porque son de instrumento y de música de cámara, que requiere
que los alumnos se junten y ensayen, siendo alumnos que se encuentran en varios puntos del país y de otros países también, de extranjero. Entonces, ¿con qué nos hemos encontrado? Que, bueno, no hay una plataforma específica que nos permite lograr, digamos, una buena calidad de sonido en la transmisión, digamos, directa de las clases. Por ejemplo, a nosotros el Zoom que dispone la facultad o el Meet no nos sirve porque la calidad de sonido es pésima y a veces no es simultánea entre el docente y el intérprete. Entonces, eso causa muchas dificultades. Sabemos que en la Escuela Universitaria de Artes de la Universidad Nacional de Quilmes se desarrolló una plataforma Ságora que permite conectar múltiples usuarios en una sala virtual y transmitir audio en tiempo real, sin que se cancelen las señales, como sucede en las plataformas que mencioné antes. Pero sucede que, digamos, para ello debemos fortalecer, digamos, las posibilidades informáticas o digitales de la universidad en sí, y de la facultad también, y debemos tener personal preparado, ¿sí? Nuestros alumnos, por ejemplo, están aprobando el penúltimo seminario de interpretación que tuvieron, y eso se hace a través de envío de videos que ellos arman. Nosotros después buscamos personas que puedan ensamblar estos videos individuales y hacer como un concierto virtual para que eso quede como un documento, digamos, como un testigo del concierto que han hecho. Para ello necesitamos en la facultad nuestra personal idóneo que lo haga específicamente en posgrado. ¿Sí? O sea, nos hemos desayunado muchas novedades, hemos ido aprendiendo, pero digo, también esa plataforma Ságora funciona muy bien en Cava, por ejemplo, porque allá sabemos que la calidad de internet, de conexión de internet es superior de la nuestra, entonces también necesitamos mejorar esto. Pero, como dije, estamos abiertos a seguir, digamos, semipresencialmente y en la virtualidad para el mayor porcentaje de materias que se puedan dictar, que normalmente son las teóricas nuestras. Y otra cosa, los felicito por la idea del diploma digital, que también favorecerá, como mencioné, tenemos varios alumnos extranjeros, y la entrega de diplomas siempre ha sido obstaculizada o ha sido, digamos, bastante demorada en la, digamos, modalidad que se implementaba antes. Gracias. Muchas gracias, Mariela. El sistema que mencionas desarrollado por la Universidad Nacional de Quilmes lo está siendo también utilizado en universidades de Brasil y de Chile, de Paraguay, porque por la red AUGM que integramos estuvo a disposición de la universidad desde sus inicios, así que digo, para enfatizar también la potencia de las redes y cómo nos complementamos con distintas capacidades. Javier Osoyo tiene la palabra, después Silvina Licea. Bueno, adelante, Javier. Hola, buenos días a todos. Yo dirijo una maestría en Política Social en la Facultad de Ciencias Políticas desde hace ya mucho tiempo. Y la verdad que cuando se plantea el tema de debilidades y fortalezas de posgrado en la Universidad de Cuyo, hablarlo así en general es muy complejo porque hay varias áreas en donde habría que determinar debilidades y fortalezas. El área económica financiera es una fundamental que se ha discutido acá, el área de la competencia con otras universidades, el área de nuestra relación con CONEAU, y finalmente las oportunidades que da la modalidad virtual a partir de la pandemia. Yo quisiera centrarme en esa, no quiere decir que no hayan otras, pero centrarme en esa. Particularmente me parece que los posgrados
particularmente nosotros, nos hemos sentido muy desacompañados de la universidad en el proceso de pandemia. Primero, en el sentido más concreto del término, es decir, no tenemos un campus virtual, por ejemplo, para desarrollarse. El campus virtual va a ser Moodle. La verdad que estamos en un problema como universidad, digamos, utilizar un campus virtual gratuito y no hacer un desarrollo de campus virtual, sobre todo cuando la universidad tiene una dirección de educación a distancia que funciona desde el 2010. Y tenemos un campus virtual que no funciona y no hay ni siquiera un campus virtual pensado para las modalidades y especificidades que tiene el posgrado o que tiene cada uno de los posgrados de las universidades. Segundo, no hemos tenido a disposición un sistema de conexión Meet. Tuvimos que comprar los posgrados de emergencia Zoom, que encima tuvimos que truchar las facturas, porque las facturas de Zoom son en dólares, y la fundación de la Universidad Nacional de Cuyo no recibe facturas en dólares, con lo cual fue todo un problema tener que hacer ese cambio. Pero una herramienta de comunicación indispensable, por lo menos en el caso nuestro, lo tuvo que acceder cada posgrado, porque si no teníamos que caer en formas de Meet o plataformas de Meet gratuitas con las dificultades de calidad que tienen esas plataformas gratuitas. Por lo tanto, nos tuvimos que hacer cargo nosotros. Segunda cuestión, no tuvimos un acompañamiento pedagógico o de capacitación en el campo de la virtualidad. La mayoría de nuestros docentes no estaba de acuerdo, lo mostraron ustedes en los datos. Nuestras carreras son en su gran mayoría presenciales. Hay escasísimas carreras de posgrado virtuales o que han emprendido el camino de la educación a distancia. La mayoría son presenciales, no teníamos idea de cómo hacerlo. Nuestros equipos tuvieron que trabajar prácticamente sobre parches, haciendo de la emergencia, tratando de sacar alguna fortaleza. Seguramente la mayoría de ustedes habrán leído el último informe del CIN sobre los desafíos de la universidad pública para la pospandemia, y dicen que vamos a la bimodalidad, es decir, presencialidad y virtualidad no se escapan en la educación superior en la Argentina. Vamos hacia ese lugar. Por lo tanto, necesitamos herramientas, los posgrados, necesitamos herramientas para desarrollar eso, y herramientas que son muy concretas. Necesitamos que haya un campo virtual específico para los posgrados, con desarrollos acorde a los distintos posgrados, por ejemplo, lo que se planteaba del tema sonido, o cómo ver algunos tipos de prácticas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si hay una dirección de educación a distancia, necesitamos una relación con esa dirección para poder desarrollar las especificidades de posgrado. Segundo, necesitamos herramientas tecnológicas que tengan que ver con la posibilidad de defendernos en la virtualidad. Por ejemplo, Meet. Mínimo. Necesitamos que todos los posgrados tengamos Zoom, o el que sea, no sé cuál es el que va, o el que podría acordar la universidad, pero por lo menos con cierta calidad que permita no solamente dar clases para la cantidad de alumnos que tenemos, sino, por ejemplo, dar charlas abiertas a todo público. Si nosotros no tenemos un Zoom o un Meet que sea pago, tenemos que limitar la cantidad de tiempo y tenemos que limitar la cantidad de participantes, con lo cual es un problema, porque también como posgrado nos debemos a la sociedad y hacemos charlas específicas al resto. Necesitamos eso, y necesitamos que nos capaciten pedagógicamente. Hay incluso posgrado en educación en escenarios virtuales. Es decir, la universidad tiene recursos humanos de sobra para capacitar a todos nuestros docentes de posgrado. Mínimamente, esos tres componentes de la próxima virtualidad, necesitamos que la universidad trabaje sobre eso en conjunto con los posgrados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Un solo comentario: tomamos nota de todas los requerimientos, las demandas que claramente hacen a poder ofrecer posgrados de calidad en esta nueva realidad
más que normalidad. Microsoft Teams es una gestión que hicimos desde la Secretaría de Investigación Internacionales y Posgrado para todos los investigadores de la universidad, y luego lo pusimos a disposición de los docentes y de los estudiantes. Microsoft Teams es gratis, es libre y permite tener, por supuesto con otras características, porque cada una de las plataformas es distinta, pero esa fue, digamos, la gestión inmediata que hicimos entendiendo una de estas dificultades, Javier, que mencionabas. Pero bueno, tomamos nota, por supuesto, como debilidades y por lo tanto oportunidades de mejora. Tiene la palabra Silvina. Hola, buenos días. Sí, perdón, voy a encargarte otra vez que sean muy breves porque se está retirando, si no, Yo la vengo del mayor parte Comité de de la la Maestría gente. en Ordenamiento del Territorio. Sí, de la Maestría en Ordenamiento del Territorio, y estoy muy de acuerdo con Javier y con Mariela, que me acuerdo yo lo que estoy de acuerdo. Hay caminos que tenemos que transitar, el de la virtualidad, que no se discute, la semipresencialidad. Creo que hay un desafío que es mayor dinámica sin perder la excelencia o aumentar la excelencia, porque todos queremos la Universidad Nacional de Cuyo y queremos esa excelencia. Y de estos campos virtuales específicos, porque en el caso de la maestría en ordenamiento, que básicamente los talleres son muy importantes y la maestría es interinstitucional, interdisciplinaria de base, no puede ser de otra manera, necesitamos estas plataformas donde podamos seguir. Creo también que es clave pensar en la salida, en la aplicabilidad y quién es la demanda. La demanda no solo ahora es, sin perder la excelencia, alguien del CONICET, sino que tenemos una demanda muy importante del Estado y de los privados. Y creo que la universidad se tiene que abrir a eso, con posgrados más cortos también, sin perder el doctorado, y ya que la cuna del expertise, que es el posgrado, también es necesaria en el Estado, es clave. De hecho, la mayoría de mis compañeros que no hemos recibido de la maestría en ordenamiento territorial y del doctorado, estamos trabajando en distintas instituciones públicas, en cargos en que estamos aplicándolos para mejorar, ¿no es cierto?, aportar al Estado. Por lo tanto, creo que las relaciones interinstitucionales también son claves a la hora de esta mayor dinámica y mayor apertura de la universidad, como para las plataformas de comunicación y de difusión son básicas, y ayudarnos en la relación con CONEAU, porque nosotros también estamos pensando en cuesta mucho modificar, en seguirte, cómo Silvina. agilizar la duda. Tenemos Nos cuesta la mucho duda. seguirte porque se corta. Bueno, perdón. Entonces, tenemos esta vinculación con CONEAU necesaria para ver cómo podemos modificar las carreras. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Silvina. Ana Marcela Ficardi, pero veo ahí un mensaje que se ha retirado, no sé si ya se retiró. Y si no, Ana Carolina Olivera, son quienes tengo anotados para ya como últimos oradores. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es Ana Carolina Olivera, yo soy doctora en Ciencias de la Computación y estoy en la carrera, en la licenciatura en Ciencias de la Computación, que fue creada hace muy poquito en la Facultad de Ingeniería. Como estuve escuchando, lamentablemente no pude estar en la primera parte de la reunión. Me parece súper interesante que planteen este tipo de charlas. Los felicito porque me parece que es re lindo poder participar de esto, aunque uno no esté en ninguna carrera de posgrado actualmente. Yo les quería dar como oportunidad, o desde mi punto de vista, de lo que estoy viendo, lo que estamos viviendo, otro colega que también es doctor en inteligencia artificial y yo, como oportunidad el doctorado en informática o alguna especialización que esté orientada hacia la parte de informática, una maestría. A nosotros nos pasa, por ejemplo, les voy a dar mi experiencia. Tenemos un alumno que está haciendo su beca del CONICET en el gran
en el área K4, que es el área de informática en CONICET. Y bueno, lo hemos tenido que anotar en otro doctorado, en el doctorado de Ciencia y Tecnología del FCEN, que era el que más se acoplaba a nuestro entender a sus expectativas. Siendo, digamos, que Mendoza es prioridad 2 en informática para becas de CONICET, con lo cual tiene, digamos, su relevancia, digamos, comparado con otras zonas. Yo vengo de Bahía Blanca, en donde hay un montón de doctorados, hay un montón de chicos doctorados en informática, hay muchísimos becarios del CONICET, gente que está haciendo posgrado, y realmente es una oportunidad para Mendoza porque tenemos muy poquitos gente de informática, porque los chicos se van a la industria, que paga muchísimo mejor que el CONICET. Pero este chico es un chico que viene de Misiones, por ejemplo, el que tenemos nosotros, un chico que terminó su universidad en Misiones y está viniendo acá a Mendoza para hacer el doctorado con nosotros. Y nos parece relevante esto, ¿por qué? Porque tenemos una carrera de grado muy, muy jovencita, que recién se está creando, pero tenemos gente que nos está viniendo, y si no, lo que pasa es que tenemos que anotarnos en un doctorado en informática que esté en otra parte del país, con lo cual relegamos de alguna manera la dirección de ese recurso humano a que lo dirija alguien que está en la universidad en donde se encuentra el doctorado, por la reglamentación de los doctorados que hay por lo general en las universidades, lo cual se entiende. Así que me parece que como oportunidad quiero plantear que en algún momento una carrera de informática o algo de informática, más ahora en pandemia, que se ha notado tanto la necesidad de estar en acceso a la tecnología. Solamente quería aportar eso y agradecerles enormemente este tipo de reuniones. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Estaba Oscar Culadeli por allí, con lo cual espero que lo haya escuchado. Este interés claramente es un área de vacancia, es uno de los puntos identificados en la cuarta autoevaluación institucional, la necesidad de desarrollar posgrados en las áreas identificadas como vacancia, como la que vos, Ana, mencionabas recién. Si les parece, y en virtud del tiempo que nos hemos tomado, sé que muchos tienen otros compromisos, la veo a Susana casi que está rezando que terminemos. Cerramos esta primera etapa, esta primera jornada, que va a ser, como les decíamos al principio, un proceso más prolongado. Esperamos contar con ustedes. La verdad es que conocer de muy primera mano sus miradas, sus experiencias en la gestión, pero sobre todo sus miradas hacia el futuro de la Universidad Nacional de Cuyo es súper importante. Las facultades son quienes definen los posgrados, y desde el rectorado, desde la Secretaría de Posgrado, hacemos un apoyo administrativo en muchas dimensiones, como es acreditaciones, diplomas y demás, pero el corazón del posgrado, al igual que en el grado, está en las facultades, con lo cual es muy importante que lo trabajemos juntos y que podamos machear, digamos, esas dos dimensiones que en definitiva hacen que podamos llegar con un buen posgrado hacia nuestros estudiantes y así transformar la sociedad, que es el objetivo, mejorar la sociedad en la que vivimos, que es el objetivo que a través de la educación se plantea la universidad. Les vamos a enviar las notas de esta reunión, resumiendo un poco lo que han mencionado. Siéntanse por favor en libertad de ajustarlas o cambiarlas para poder ir enriqueciéndolo, y bueno, comprometerlos, invitarlos a que podamos seguir. Todavía no tenemos la fecha definida porque tenemos las otras dimensiones de nuestra secretaría que abordar, pero los vamos a estar contactando en breves para invitarlos a la próxima instancia. Viendo los mensajes. Bueno, muchísimas gracias y que tengan un lindo día. Chao, hasta luego. Muchas gracias, felicidades por la iniciativa, gracias. Porque es la primera vez que vemos el conjunto de datos para poder analizar. Éxitos, nos volvemos a encontrar cuando ustedes dispongan. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias por el tiempo y la disposición. Adiós. Adiós, buen día. Hasta luego. Buen día. Hasta luego.